a dar inicio a esta sesión de Fabric Fast. Mari, vamos a hablar. Perdóname, Mari, necesito presentar unas cosas antes. Vale, perfecto. Bien. Mari ya se presentó, Maritza Mera, compañera de arquitecta de soluciones también, plataforma de datos. Y lo que queremos recordarles, mostrarles es la agenda que tenemos el día de hoy, una breve introducción con algunos anuncios importantes que tenemos como parte del programa. Después Mari continuará entrando ya de lleno al tema que nos atañe el día de hoy. Posteriormente tendremos una breve demostración de algunos de los temas que nos va a comentar Mari y cerraremos el evento. Importante saber que, permítanme un segundo aquí, que esto forma parte de una serie de sesiones que seguramente muchos de ustedes ya nos han estado acompañando, que tienen como objetivo acercarles cierto tipo de conocimiento y de información importante relacionada con Microsoft Fabric. Hay una forma de registro para que puedan ustedes suscribirse o invitar a sus demás compañeros. En breve les comparto este link. Uno de los componentes, y va a ser componente final para estas sesiones, va a ser la sesión de demostración, perdón, la sesión de laboratorios, en donde tendrán acceso a un ambiente durante un par de días para que puedan ejecutar una serie de laboratorios con la facilitación que vamos a estar haciendo algunos de nosotros que vamos a estar conectados. Entonces, el evento inicia el 27 de mayo a las 12 p.m. hora del este. Entonces, les invito a que revisen sus calendarios para que lo tengan en cuenta. Y termina a las 4, por una duración de 4 horas el primer día. Y el segundo día, el 28 de mayo, empieza a las 10 de la mañana, hora del este, a las 2 de la tarde, hora del este. Esto, por ejemplo, para que tengan visibilidad, yo estoy en México, para mí van a ser las 8 de la mañana y van a concluir a las 12 del día. Entonces, para que puedan ustedes registrarse, voy a compartir en unos minutos, unos breves segundos, el link. Y para que tengan ese link a la mano, vamos a ver, por aquí lo tengo para que, perdonen ustedes, no lo tenía preparado para mostrárselos, para copiarlos en el chat. Pero, ok. Bien. Para los que ya se registraron, les doy el sincero agradecimiento. Para los que no, este es el link. Y mientras tienen oportunidad algunos de registrarse, les quiero hacer 3 preguntas muy sencillas, como hemos venido manejando en dinámicas anteriores. Primero, que me digan si pudiéramos hacer una similitud en lo que sería una estrategia de datos. ¿Qué ciudad les hace más sintonía a ustedes, ¿no? ¿Qué ciudad latinoamericana representa mejor la estrategia de datos que están siguiendo, ¿no? Aquí pueden seleccionar la ciudad que consideren. La siguiente pregunta es, vamos a lanzarla por aquí. ¿Cuál ustedes consideran que es el mayor desafío en la gestión de información? Ok. Y por último, una última pregunta. Si tuvieran la oportunidad de automatizar algún aspecto de su gestión administrativa de tecnología de información, ¿cuál elegirías? ¿Cuál de las opciones les hace más sentido para automatizar algún aspecto? Bien. Bueno, voy a dejar abierta las encuestas para que puedan compartirnos qué piensan, qué opinan, y con ello, pues, tener una visión más general de lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, para quienes hayan podido registrarse, les agradezco muchísimo. Y damos, continuando con otro anuncio importante, también como parte de esa estrategia, Funmi Serrano nos ha logrado obtener cierto número de
vouchers gratuitos para aplicar el examen de P600. Estos solamente tienen como requisito utilizarse antes del 30 de junio, por lo cual les invito a que le manden un correo lo antes posible a Fumbi solicitando este voucher. En breve también les pongo en el chat el correo de Fumbi, por si no lo tienen, para que le hagan llegar su petición. Otro anuncio importante, hay un evento que tiene que ver con cómo mejor posicionar una estrategia de inteligencia artificial con Microsoft Fabric, como algunos patrones de integración, algunos patrones de conversación que puedan tener con sus clientes. Esto va a ser el día 6 de junio y en breve también les pongo en el chat el link para que puedan, por favor, registrarse los que estén interesados, ¿no? Bien, y con esto, a ver si no me falta algo más. Sí, saber que va a haber un bootcamp para ventas. Esto es el 29 de mayo para nuestra zona horaria, pero si tienen algún conocido en una zona horaria del otro lado del mundo, en Asia Pacífico o Europa, también pueden registrarse. Bueno, entonces en breve le pongo los links de todos estos eventos para que los tengan disponibles y puedan tomar acción para lo que más les haga sentido. Y con ello ya doy paso a Maritza. María, adelante, por favor. Muchas gracias, Jesús. Bueno, entonces, nuevamente muy buenos días a los que acaban de llegar y bueno, en general a toda la audiencia. El día de hoy vamos a estar hablando de las características de Fabric que nos van a permitir a nosotros administrar y gobernar nuestros datos en Microsoft Fabric. Entonces, para empezar, vamos a... perdón. Para empezar, bueno, voy a explicar un poco acerca de la agenda que vamos a ver en esta primera parte. Vamos a ver un corto overview acerca de Fabric en términos de gobernanza, de seguridad y de cumplimiento. Entonces, posteriormente vamos a explicar en detalle qué características o qué features tenemos disponibles en Fabric asociados a la administración y gestión, asociados a la seguridad. Y, perdón, tenemos una persona. Okay. Y posteriormente vamos a hablar de las características que nos van a permitir a nosotros hacer implementación de seguridad y de gobernanza. Finalmente vamos a tener un demo a cargo de Jesús, que ya nos los estará presentando. Dentro de este overview es muy importante que recordemos algunos conceptos que hemos revisado en anteriores sesiones. Por ejemplo, actualmente en la situación que tenemos o cómo diseñamos las soluciones en Fabric es que estamos creando una estrategia de Data Gravity utilizando el OneLake. Es decir, todos los datos están llegando al OneLake, no tenemos que hacer ni duplicación de datos ni movimientos de datos que pueden llegar a ser costosos, sino que a partir de los shortcuts estamos trayendo todos estos datos. Sin embargo, ¿cómo gestionamos o cómo administramos y gobernamos estos datos? Sabemos que pueden ser a través de los shortcuts, incluso podemos ir a otros proveedores y poder tener esa sensación en el OneLake de que vamos a tener los datos ubicados en un solo sitio y bueno, a partir de ahí soportar la implementación de nuestras soluciones analíticas. De acuerdo a esto, también tenemos herramientas que nos permiten a nosotros monitorear los datos, las actividades, las estrategias que tenemos implementadas, las diferentes fuentes de datos, y empieza a cobrar relevancia cómo nosotros vamos a gestionar, gobernar y asegurar esos datos que están disponibles en Microsoft Fabric. Inicialmente, hablando de la gestión de nuestro patrimonio de datos que podemos tener ahí, es importante mencionar que vamos a poder crear
nuestro data mesh de una manera lógica, de tal manera que nosotros podamos aislar los diferentes dominios del negocio para también simplificar la administración de esos dominios. Por ejemplo, soportar ya implementando o haciendo uso de las características de seguridad, por ejemplo, facilitando quién accede a cada dominio y quién no. Esto de alguna manera va a permitir también incrementar el uso de los datos porque voy a poder tener una estrategia clara en cómo disponibilizo los datos para que puedan ser explorados a partir de los usuarios que lo requieren. Vamos a tener también un control del tenant, vamos a tener un control granular a nivel de capacidad y también vamos a tener características que nos van a permitir configurar el workspace y garantizar que estamos gestionando tanto el tenant, la capacidad de Fabric y los workspace que tenemos desplegados que van a poder ser gestionados correctamente y de una manera fácil. Adicionalmente, vamos a tener características que nos van a permitir a nosotros garantizar la seguridad, que vamos a poder proteger nuestros datos y al mismo tiempo cumplir con los requerimientos que nos exige la organización, así sean requerimientos que puedan llegar a ser muy estrictos. Entonces, en cuanto a seguridad, todo lo que tiene que ver con las conexiones de networking, tanto para entrada y salida de datos, como vamos a poder tener características que nos permiten asegurar cómo hacer esas conexiones, al tiempo que garantizamos quién accede de forma a los ítems que vamos a tener en Fabric, al workspace, a la capacidad, a los diferentes elementos que van a estar dentro de Fabric, porque a través por ejemplo, de Microsoft Entra lo vamos a poder hacer. Y con todas las políticas de cumplimiento que vamos a poder soportar, estas políticas de cumplimiento alineadas a los requerimientos que pueden exigir la organización y también la industria. Al mismo tiempo vamos a tener características que nos van a permitir a nosotros descubrir los datos, poder descubrir también algunos insights. Vamos a tener el catálogo de datos, que el catálogo de datos va a ser una herramienta que nos va a permitir a nosotros buscar fácilmente, identificar estos assets de la organización, al tiempo que vamos a poder organizar estos datos, promover que estos datos se encuentren organizados, curados, que podamos identificar las fuentes de la información, que tengamos un correcto análisis de dónde están siendo generados los datos, los procesos que los procesos de transformación que están viviendo, con el objetivo también de, por ejemplo, tener un linaje o un análisis de linaje de datos de cada uno de los ítems que vamos a encontrar dentro de Fabric. Esto nos va a permitir poder identificar los orígenes, poder identificar cuáles son esas fuentes relevantes de esos datos, en determinado momento identificar que un dato ha sido transformado y que ese dato está siendo utilizado por ejemplo, por un pipeline, o que podamos también llegar a medir el impacto de qué pasa si yo cambio ese dato. Al mismo tiempo, características que nos van a permitir monitorear e incluso descubrir insights valiosos sobre las actividades, sobre las métricas que nos está ofreciendo Fabric para poder tomar acciones. Por ejemplo, hacer seguimiento de métricas importantes que posteriormente nos permitan analizar el uso de Fabric, cómo está siendo utilizado, si se está llegando a los límites de capacidad, temas de billing y temas de acceso. Estas métricas y estos reportes que nos van a permitir a nosotros poder tomar acción, nos van a permitir, como lo decía antes, analizar cómo está siendo usado Fabric y en determinado momento, por ejemplo, tomar decisiones acerca de escalado. Al mismo tiempo, vamos a tener características que nos van a permitir identificar insights relevantes acerca de los datos sensibles y acerca de datos que podemos estar, digamos, recomendando o datos que estamos catalogando como que ya se encuentran organizados, que se encuentran curados, que tienen una alta calidad, para que puedan ser una fuente confiable de información. Al tiempo que clasificamos o tenemos un análisis de cuáles son los datos sensibles para la organización, teniendo en cuenta que dependiendo de la industria, estos niveles de información sensible o datos sensibles pueden cambiar. Adicionalmente, vamos a darle algunos reportes y características que van a permitir que los usuarios de Fabric puedan monitorear de una manera
detallada las diferentes actividades que se están realizando dentro de Fabric. Entonces, entrando dentro del detalle de ganar una visibilidad y tener un control acerca de todos los elementos que tenemos en Fabric, pues vamos a encontrar en nuestras soluciones una serie de características que van a ser o que están construidas dentro de Fabric que nos van a permitir a nosotros implementar esa estrategia de gobernanza, de seguridad y de cumplimiento. Pero también tenemos una integración con Purview que nos va a permitir complementar esas características para soportar esa gobernanza, seguridad y cumplimiento. Entonces, por un lado, tenemos todas las herramientas y características que nos van a permitir a nosotros administrar nuestro patrimonio de datos. Entonces, tenemos un portal de administración, tenemos una vista que nos va a permitir acceder a la configuración del tenant y el workspace para hacer nuestras propias ediciones y configuraciones asociadas a los requerimientos de la organización. Tenemos herramientas que nos van a permitir escanear los metadatos, las mismas capacidades de Fabric que nos van a permitir, por ejemplo, también hacer desde aislamiento por dominios o por workspace para garantizar que vamos a tener en Fabric todos los componentes necesarios para soportar la implementación de soluciones de analítica en nuestra organización, pero al mismo tiempo una organización que nos permita tener por dominios o que nos permita tener por áreas en las organizaciones unos ítems asociados a dichas soluciones. Por otro lado, tenemos algunas características que nos van a permitir asegurar, proteger los datos y también aplicar unas políticas de cumplimiento. Hace un momento les mencionaba, tenemos unas herramientas o características que nos van a permitir a nosotros asegurar tanto las conexiones hacia los datos de entrada, estas conexiones de entrada, como también las conexiones que nos van a permitir tener los datos, poder consultar esos datos. Tenemos también el acceso restringido a partir digamos, de los usuarios, de qué usuarios deben acceder a la información o a los workspace o a los ítems que vamos a encontrar en Fabric. Entonces, este acceso condicionado va a permitir que nosotros podamos proveer privilegios, tener usuarios autorizados, al mismo tiempo que, por ejemplo, la seguridad de cómputo, cuando intentemos acceder a ciertos datos a través de ciertos engines, que podamos aplicar algunas políticas o algunas restricciones de seguridad a nivel de, por ejemplo, necesito que el usuario se autentique para poder garantizar que puede acceder a los datos. La seguridad a nivel de workspace y de ítem que va, como lo decía antes, va a restringir quién accede a estos elementos. Los datos encriptados, garantizar que los datos siempre van a estar encriptados tanto en un estado REST como en un estado de tránsito. Asimismo, por ejemplo, tener un modelo de seguridad universal que me permita a mí definir un único modelo de seguridad. Este modelo va a aplicar ciertas reglas y políticas que van a ser almacenadas en el OneLake, al igual que los datos, y que va a forzar de alguna manera a que se cumplan estas restricciones de seguridad. Por otro lado, tenemos el etiquetado de datos sensibles que viene de Purview y que nos asocia propiamente una característica que vamos a tener disponible cuando nos integramos nuestra solución de Fabric con Purview. Este etiquetado lo que nos va a permitir a nosotros es poder diseñar estrategias que nos permitan escanear los datos, posteriormente tener unas etiquetas que nos van a decir, nos van a permitir clasificar esos datos, van a permitir que nosotros podamos manejar esa sensibilidad. Recordemos que la sensibilidad, dependiendo de la industria, puede ser, digamos que puede tener unos matices más claros o más oscuros. Cuando hablamos de banca, cuando hablamos de salud, pues empezamos a mirar que hay unos escenarios propios en donde ciertos datos que para nosotros pueden ser, no pueden tener esa connotación de altamente sensibles, pues en estos escenarios podría llegar a tenerlos.
Entonces, todas estas estrategias, reglas de clasificación que nos permitan tener esa sensibilidad de los datos, tener reglas propias para el negocio, lo vamos a tener disponible a partir de Purview. También todas las políticas asociadas a DLP con el objetivo de poder garantizar que estamos haciendo o que estamos implementando estas políticas que vienen de la configuración de Microsoft 365, al mismo tiempo que se cumplen con buenos certificados y estándares internacionales acerca de protección de datos, de cómo aseguramos los datos y de políticas de cumplimiento. También tenemos características de auditoría de Purview que nos van a permitir poder, por ejemplo, reconstruir bueno, en el caso en que ocurra alguna situación, poder tener unos logs que nos permitan reconstruir la situación que se presentó. También tenemos características que nos van a permitir a nosotros poder fomentar que los usuarios puedan descubrir datos, que esas tareas del descubrimiento de los datos o el análisis de los datos puedan llegar a unas fuentes que son confiables, que si necesitamos identificar qué significa un dato, podamos ir a mirar su fuente, mirar todo el proceso que ha vivido durante su ciclo de vida y al garantizar que estos datos van a ser confiables, que tenemos toda la estructura, que por ejemplo tenemos un linaje que nos permite poder analizar de dónde viene, cómo fue transformado y cuál es el impacto si yo lo llego a cambiar en una determinada fase o etapa. Eso nos va a permitir que más usuarios puedan tomar esto como fuente de información correcta, de información confiable. Tenemos ese One Lake que nos va a servir como ese catálogo de todas nuestras fuentes de datos a través de los shortcuts que traemos datos, no solamente de nuestras fuentes de datos que están dentro de Azure, sino que también de otros proveedores. Vamos a poder también tener unos metadatos almacenados asociados a la organización de los datos, también a estadísticas acerca de los datos que han sido curados y también como nosotros en términos generales podemos todas estas actividades que se hacen sobre Microsoft Fabric podemos monitorearlas. Entonces vamos a tener un hub para esto en donde vamos a poder tener algunas estadísticas, métricas. Asimismo, vamos a tener unas métricas de la capacidad para identificar o analizar cómo está siendo usada, determinar si en determinado momento se requiere un escalado, por ejemplo. Vamos a tener características para monitoreo a nivel de administración, que se puedan llegar a tomar acciones de acuerdo a lo que se identifique en esos reportes. Y bueno, un hub de Purview que ya nos va a dar unas características asociadas a gobernanza. Sin embargo, el paquete completo, por decirlo así, para una implementación completa y robusta acerca de cómo implementamos gobernanza, seguridad y cumplimiento, vendría con la integración con Microsoft Purview, que nos va a dar unas características adicionales que nos va a permitir, por ejemplo, extraer esa metadata de Fabric para poder llevarla a estos reportes más avanzados, hacer análisis de riesgos, de compliance y poder garantizar que vamos a tener una gobernanza avanzada, por decirlo así. Digamos que revisando las herramientas que tenemos para administración, vamos a encontrar, como lo mencionaba antes, un portal de administración. Este portal de administración nos va a permitir que nosotros podamos centralizar esa administración, revisar, por ejemplo, configuraciones que tenemos a nivel de tenant, dominio y capacidad. Por otro lado, vamos a tener las configuraciones propias del tenant y el workspace. Esto nos va a permitir que nosotros podamos gobernar de una manera mucho más fácil cómo gestionamos el workspace, dominios y las capacidades a través del tenant. Y también vamos a permitir que nos podamos conectar a herramientas externas, en el caso con el objetivo de que se pueda extraer rápidamente información acerca de los sitios que tenemos ahí, por ejemplo, integración con proveedores de terceros que puedan llegar a obtener estos metadatos. En cuanto a tener esa estrategia
de poder tener este data mesh lógico que nos permita tener un enfoque en donde organizamos y podemos llegar a aislar la complejidad de los diferentes dominios y áreas de una organización. Vamos a tener las capacidades. Al tener las capacidades vamos a poder gestionar múltiples capacidades de Fabric en un mismo tenant y de alguna manera que podamos gestionar cómo se está utilizando y a qué área, por ejemplo, le asignamos qué capacidad y esta capacidad, cómo está haciendo su uso, de tal manera que podamos utilizar los recursos y en temas de facturación y costos, pues sea una mejor administración para nuestros clientes. Adicionalmente, en los workspace vamos a poder agrupar ítems que van a estar asociados a una solución, a un área. Entonces, aquí vamos a destacar, por ejemplo, los lakehouses, los data warehouses, los reportes que vamos a tener propios también a nivel de workspace para poder analizar y gestionar los ítems que se encuentran ahí. Al mismo tiempo, los reportes que vamos a tener asociados para el monitoreo desde el punto de vista de administración de fábrica. Entonces vamos a poder a través de estos reportes acceder a insights que nos van a generar valor para poder llevar una gobernanza efectiva, poder tomar acciones de acuerdo a lo que se reporte en estos charts. Estos reportes ya van a estar preconstruidos y van a estar disponibles para que nosotros los podamos usar. Al mismo tiempo, por ejemplo, la aplicación de métricas que va a funcionar para hacer análisis de cada capacidad de Fabric. Vamos a poder tener una visibilidad acerca de la utilización de los recursos disponibles en cada capacidad. Vamos a poder identificar tendencias de uso, por ejemplo, y saber que quizás en algunos escenarios podamos coordinar por ejemplo, procesamiento que necesito a nivel de engines para estos procesos que se hagan en un momento en que es probable que otras operaciones que estoy corriendo en Fabric no estén operando con el objetivo de poder coordinar en qué momentos solicito procesamiento y no de pronto poder llegar a escenarios en donde tengo cuellos de botella y tengo que aumentar las capacidades y obviamente aumentar los costos. Entonces, con esto podemos diseñar un plan de uso de nuestras capacidades. También el Hub de Purview que tenemos disponible que nos va a permitir obtener insights relevantes acerca de los datos, de la sensibilidad de los datos, del patrimonio de datos que tenemos disponible aquí. El hub de monitoreo también nos va a permitir monitorear estas actividades que estamos ejecutando en Fabric, por ejemplo, los refresh que hacemos sobre los modelos semánticos o también cómo se están comportando las ejecuciones de ciertos jobs en Spark, por decir algo. Las herramientas de monitoreo a nivel de workspace que nos van a permitir también tener una vista del linaje de cómo los datos fluyen a través de los diferentes ítems, por ejemplo, los pipelines, los orígenes de datos, las transformaciones, y también poder tener un claro análisis ya que tenemos una vista de linaje, poder identificar qué pasa o medir el impacto si llegamos a tener cambios en algunos pasos de estas transformaciones. A nivel de seguridad, la seguridad a nivel desde el punto de vista inbound y outbound, vamos a poder proteger esas conexiones a los datos, garantizando que se va a hacer de manera segura, tanto si lo hacemos para consultar los datos o los datos van en salida, estamos consultando ese One Lake que ya está disponible en Fabric, entonces cómo aseguramos que esos datos siempre estén, por ejemplo, encriptados. Sobre los tags de los servicios. Podemos llegar a minimizar la complejidad de administrar ciertas reglas de seguridad a nivel de red, agrupándolos por estos tags y, por ejemplo, gestionando las direcciones IP a través de estos tags y garantizando que podemos aplicar reglas de una forma general a todos los servicios que están etiquetados con estos tags.
Por otro lado, a nivel de seguridad también, lo que les mencionaba hace un momento, el acceso condicionado, como por ejemplo podemos sacar ventaja de Microsoft Entra para poder garantizar el acceso a Fabric y a los ítems que tenemos en Fabric. La seguridad a nivel de cómputo, cómo garantizamos que cada vez que los usuarios intenten consultar ciertos datos, si lo hacemos a través de ciertos engines, entonces podamos garantizar que vamos a tener ahí una aplicación o se va a forzar que se acceda de una forma, digamos que se utilice un tipo de autenticación para acceder a esos datos. El modelo de seguridad universal, básicamente yo voy a poder definir las políticas de seguridad una sola vez y estas van a residir en el OneLake y se van a aplicar de forma uniforme dentro de Fabric y fuera de Fabric cuando se estén consultando estos datos. Esto es algo que está en el roadmap, pero pues es una de las características que esperamos tener. Las etiquetas de protección de información que vienen puntualmente de Purview nos van a permitir alinearnos a Microsoft 365 y forzar que los datos pues tengan estas etiquetas. Las características de encriptación de datos para garantizar que durante todo el ciclo de vida del dato se encuentren encriptados. Cumplimiento, en cuanto a cumplimiento, vamos a tener una serie de certificaciones y estándares que van a estar disponibles para todos los usuarios de Fabric. Teniendo en cuenta que Fabric cumple ya con estas reglamentaciones y normativas de ciertas regiones que son bastante exigentes, como por ejemplo la Unión Europea, y al nosotros estar utilizando, aunque lo estemos utilizando en otra región del mundo, pues vamos a tener esas ya implementadas, todas estas normatividades, estándares y leyes, lo que va a facilitar la confianza de, por ejemplo, industrias como banca, en donde se tienen un nivel de restricciones mucho más avanzados que quizás otras industrias. Vamos a tener total control de dónde van a residir nuestros datos, porque tenemos alrededor de 54 data centers alrededor del mundo y vamos a tener el control de dónde elegimos que estos datos vayan a residir. Las herramientas de Purview, de auditoría, que nos van a permitir a nosotros poder tener logs de las actividades que realizan los usuarios de Fabric y, por ejemplo, posteriormente soportar análisis forenses e investigaciones internas acerca de ciertos acontecimientos que han ocurrido. En cuanto a gobernanza, mencionar que, bueno, vamos a tener el catálogo de OneLake que nos va a permitir a nosotros explorar, encontrar todos los ítems de datos que vamos a tener dentro de Fabric. Este hub se va a convertir, digamos, es un hub que va a ser bastante útil porque nos va a permitir a nosotros, o bueno, a todos los usuarios de los datos que tengan el privilegio poder entrar y analizar en dónde se encuentran estos ítems, encontrar información curada sobre estos ítems, metadatos que permitan también tener un mejor entendimiento de los datos. Vamos a poder también marcar ciertos elementos como ciertos ítems que van a ser etiquetados como ítems de alta calidad, ítems que tienen ya información curada y se van a convertir como en una fuente de información confiable, lo que va a aumentar las tareas de descubrimiento de datos, que digamos que los usuarios puedan venir y consultar para incluso nuevas soluciones o nuevos reportes, soluciones analíticas que puedan tomar como referencia tanto el catálogo que tenemos disponible en OneLake como toda esa metadata que se va a ir colocando ahí. Finalmente, pues el linaje de datos que nos va a permitir tener un mapa completo de cuál es el ciclo de vida de los datos y al mismo tiempo poder llegar a medir un impacto en el caso en que haya un cambio o queramos hacer un cambio. Y esta integración propia con Microsoft Purview que nos va a permitir a nosotros completar el ciclo de seguridad, gobernanza y análisis de riesgos y aplicación de políticas de cumplimiento. Purview nos va a permitir combinar diferentes soluciones y servicios en una plataforma unificada de gobernanza, de gobernanza en general. Va a incluir gobernanza a nivel
de organización, pero también vamos a estar muy enfocados en lo que es gobernanza de datos, cómo los datos utilizan los datos, cómo los diferentes roles acceden a estos datos, cómo se gestiona el ciclo de vida de los datos, al tiempo que se implementan algunas características de seguridad sobre los datos, se tiene un análisis de riesgo, un análisis de cómo gestionar estos riesgos críticos, por ejemplo, asociados a la pérdida de datos, o cómo garantizamos que se deben cumplir ciertas políticas o ciertos requerimientos asociados a normativas. Entonces, para esto vamos a tener propiamente unas características que van a venir de Purview asociadas a Data Loss Prevention, las etiquetas de sensibilidad que nos van a permitir a nosotros poder marcar ciertos elementos como sensibles, y obviamente todo esto complementarlo dentro de lo que tenemos disponible en el portal de Purview, el catálogo de datos, las herramientas que nos van a permitir a nosotros descubrir datos, entenderlos, y no solamente entenderlos, sino también acceder a ellos de una forma segura. Los componentes para gestión de datos que nos van a permitir a nosotros acceder a los datos, pero también aplicar características que nos permitan tener una calidad de los datos sobre los diferentes productos de datos que vamos a tener disponibles en Fabric, en este caso. Y también cómo damos soporte a los MDMs, Master Data Management, a través de partners. También reportes que nos van a indicar acerca del estado, digamos, el estado de salud, por traducirlo literalmente, pero cómo evaluamos cómo evaluamos y monitoreamos el estado de nuestros datos, con el objetivo también, si identificamos fallas, identificamos, por ejemplo, en estos reportes que nos dicen que hay una serie de datos que han sido, no sé, que no han sido curados, entonces quizás estos reportes nos puedan dar un feedback a nivel del data steward, o a nivel de algún dueño de los datos, que pueda entrar a tomar medidas para poder tener siempre ese catálogo de datos lo más completo posible, que podamos tener incluso pues todo lo que se tiene como assets gobernados, y todas las demás características que vamos a tener ahí en Purview. Entonces, con esto finalizo y le doy paso a Jesús para que nos pueda compartir sobre el demo. Gracias, Mari. Por favor, aquí se me revolvieron los browsers. Un segundo. Ok. Muchas gracias, Mari. Voy a tratar de cubrir un poco las principales características de lo que nos ya presentó Marita hasta ahora, empezando por la parte de control de accesos a nivel usuario. Después veremos un poco lo que es el tema de control de información, control de los datos. Pasaremos a la parte de monitoreo. ¿Qué opciones me da Fabric por defecto para monitorear lo que estoy haciendo, tanto a nivel de mi tenant, y a nivel de mi workspace? ¿Ok? Y a nivel de todo lo que sería los diferentes workspaces en un solo lugar. Por ahí hubo una pregunta relacionado a qué es lo que está incluido dentro de Purview en MS Fabric. Hay características básicas que nos otorga Purview por defecto. Una de ellas, voy a tratar de ir mencionando conforme vayamos recorriendo las capacidades, de cuáles son algunas cuestiones que están incluidas, que son de Purview y que están incluidas en Fabric de forma gratuita, y cuáles serían cuestiones adicionales. Entonces, iniciando un poco, saber que todo está totalmente integrado con Microsoft Entra. Entonces, a partir de que yo determine qué usuarios y qué roles tienen esos usuarios dentro de mi tenant, dentro de cada workspace, dentro de cada item, voy a controlar el acceso al componente, a los datos. Y aquí vemos, yo tengo un usuario que está ligado a mi tenant. Este usuario puede tener ciertos privilegios y accesos a nivel un workspace. Por ejemplo, cuando yo voy aquí al workspace,
determino qué usuarios tienen qué accesos, si requiero agregar uno más. Bueno, tendría que buscarlo dentro de mi directorio y determinar que ese usuario va a tener ciertos roles que van de menor a mayor, empezando por visualizador, contribuidor, un miembro o un administrador. En este caso yo podría decir que este usuario, que es un usuario de cuenta gratuita en Microsoft Fabric, que solamente va a poder ver cuestiones dentro de mi workspace. ¿Ok? Una vez que yo le otorgo este privilegio a este usuario, evidentemente va a poder tener acceso a los datos con ese mismo nivel. Viendo yo aquí, por ejemplo, los permisos a nivel de warehouse, voy a ver ese usuario. Pero ¿qué pasa si yo me regreso y elimino ese usuario, perdón, elimino ese usuario de acceso al workspace? Entonces yo ya no tengo a nivel Lakehouse permiso, más sin embargo puedo agregar a ese específico usuario solamente a ese componente, ¿no? A ese componente le voy a decir que puede leer, puede ejecutar actividades de eventos de Apache o puede solamente construir reportes a partir de este modelo semántico y puedo pedir que se le notifique o no. Entonces le doy privilegios y entonces este usuario ya va a poder leer a este Lakehouse, pero solamente al Lakehouse, ya no va a tener acceso a, eh, perdón, aquí me adelanto un poquito, porque no me deja ver algo aquí. Ok, no me deja mis permisos, veo que no tiene acceso a ningún otro lugar. Y entonces es el nivel de granularidad que yo puedo determinar en mi control de acceso, tanto a los componentes, a los datos, a los diferentes roles que yo quisiera tener. Una recomendación que siempre hacemos es tratar de ejecutar este tipo de tareas de asignación de roles y accesos a nivel grupos de trabajo, de tal forma que solamente tengas que agregar o eliminar usuarios a esos grupos de trabajo para controlar los niveles de acceso. ¿Ok? Bien, con esta parte vemos toda la parte de control de accesos. Hay otro nivel de accesos importante que tiene que ver con acceso a mi data warehouse. Como quito esto de aquí, segundo, siempre me estorba. Ok, recordar que a nivel warehouse yo puedo tener ciertos niveles adicionales. Cuando yo tengo un warehouse yo puedo crear políticas, quiero dar funciones. Todo esto siguiendo la documentación que está hoy día disponible. Déjame ver dónde la tengo. Se me perdió por aquí. ¿Dónde está? Ok. Sí. Dentro de mi warehouse yo puedo acceder, dar diferentes niveles, tanto a service principals, auditoría, puedo crear seguridad a nivel columnas, seguridad a nivel renglones y seguridad en forma de enmascaramiento dinámico. Y todo esto ya está disponible, ya no está en preview para que lo puedan considerar. Bueno, otra parte importante cuando estamos trabajando con Fabric es poder monitorear lo que sucede dentro de mi tenant, dentro de mi workspace. Para ello tenemos dentro de Fabric las principales actividades de monitoreo. Si yo me voy aquí a la parte de workspaces, voy a poder entrar aquí a Admin Monitoring y poder controlar qué cuestiones puedo visualizar. Y aquí es donde empezamos a ver una pantalla de administración que es PureView. Aquí lo que principalmente vamos a poder ver son las cosas que están incluidas de forma gratuita dentro de Fabric y que están incluidas sin tener una costa adicional, como son los labels de sensibilidad, los tags de sensibilidad, el tema de endorsements. Si bien aquí manejamos algo que son dominios, no tener en cuenta que no son hoy en día todavía los mismos dominios que yo defino en PureView, no son esos mismos, digamos que son dominios a nivel Microsoft Fabric. Y, por ejemplo, el explorador de items y poder saber todo esto es algo que
si bien está incluido dentro del catálogo de PureView, es accesible de forma gratuita dentro de en Microsoft Fabric de forma integrada totalmente. ¿Ok? Si yo quiero hacer cosas más avanzadas con PureView, bueno, ya tendría que tener una cuenta y para poder llegar a ello. Parte también de lo que me da de monitoreo, de control de accesos, es mi One Lake Catalog, donde tengo una parte de gobierno, donde ya puedo ver algunos otros detalles adicionales de cómo está siendo gobernado mi tenant. Y de aquí podemos empezar a ver la parte de monitoreo de cómo se llevan a cabo o cuáles han sido las tareas que se han llevado ejecutado en los últimos minutos eh, y poder entrar al detalle de lo que yo requiera, ¿no? Por ejemplo, aquí saber si ejecuté un notebook. Ese notebook evidentemente fue ejecutado dentro de un Spark Cluster, poder entrar y ver cómo fueron los logs, los jobs que se ejecutaron en ese clúster, eh, poder tener algún tipo de diagnóstico, los recursos, eh, ver mayor detalle de los logs, los datos, entradas, salidas. En este caso, bueno, fue algo muy sencillo que se realizó, no tiene mucha información, pero poder ver qué fue el notebook, un snapshot de lo que se ejecutó en ese momento en ese notebook. ¿Ok? Bueno, aquí podría abrirlo y para poder monitorear qué fue lo que se ejecutó. Bien. Eh, Otra cosa importante dentro de monitoreo es saber que estábamos acá en monitoreo. Perdón, voy a regresar. Mi monitoreo puedo ver cómo es el contenido que está siendo compartido. Estos son reportes que, que no dependen de una capacidad de Fabric, pero sí requieren de una licencia Pro de Power BI para poder acceder a ellos. Si bien son reportes que me va a dar cierta información de cómo está siendo utilizado los diferentes componentes y elementos dentro de Microsoft Fabric y poder navegar y ver qué tanto está siendo utilizado. Otro importante dentro del monitoreo es el uso de los diferentes items, saber dentro de qué capacidad se están utilizando, en qué workspace pertenecen y saber cómo es el comportamiento y la utilización por parte de mis usuarios de los diferentes elementos que están dentro de Microsoft Fabric, hacer un análisis de qué tipo de actividades y demás, ¿no? Esto es un análisis que tiene cierto desfase de tiempo. Eh, mm, Me parece que son cada 24 horas. Estos reportes son actualizados, lo cual, pues bueno, es para un monitoreo mucho menos de tiempo real, que requiere que no tengo la urgencia de saber exactamente qué está pasando. Cuando quiero saber qué está pasando exactamente, pues bueno, está el monitoreo de actividades, pero también tenemos otro monitor a nivel workspace. Por ejemplo, yo aquí tengo, vamos a ver acá, no, en este de aquí. Yo aquí tengo un workspace y a este workspace le quiero activar un monitoreo a nivel workspace. Aquí dentro de las propiedades, los settings del workspace, siento monitoring, y en el momento que yo lo active, lo que voy a tener en ese momento es algo semejante a lo que tengo aquí. Es un monitoreo a nivel de event stream que me va a estar capturando las diferentes actividades que yo realice sobre mi workspace en tiempo real, generando estos insights desde Fabric Monitoring. Los va a pasar a un Event Stream Monitoring, de tal forma que yo después los pueda visualizar. Y todo esto va a estar siendo capturado en esta base de datos de QQL, en la cual yo ya podría ejecutar ciertas queries o monitoreo de esa base de datos, saber qué está pasando,
y se generan diferentes tablas, saber qué actividades se ejecutan, a poder yo determinar y entender cómo se está llevando a cabo ciertas actividades dentro de dentro de Workspace. Y como verán, a lo mejor suena un poco complicado, para lo cual Microsoft ha generado bueno, la comunidad y Microsoft ha generado un par de recursos que están documentados. Déjenme aquí los muestro donde tengo acá. Name masking. Acá. Ok. Hay un par de proyectos que están documentados en GitHub. Uno es para un Fabric Unified Admin Monitoring o FUAM, que eso tiene una serie de elementos y componentes que me van a permitir entrar a mayor granularidad de cómo está siendo utilizado mi servicio. Y el otro es el Workspace Monitoring Dashboards. Esto es a nivel Workspace, el otro es a nivel Tenant, y poder entrar a mayor granularidad de lo que está sucediendo. Entonces les voy a poner este link en el chat para que lo puedan experimentar. Son dos proyectos diferentes que pueden utilizar para profundizar en su conocimiento de monitoreo. Y por último, lo que quiero mostrarles es una solución que, déjame ver si me permite entrar porque no me estaba dejando, que es una aplicación de monitoreo de métricas de Microsoft Fabric. ¿Ok? No, no me va a dejar. A ver aquí. Si está actualizando mis métricas. Hoy en la mañana no ha podido actualizarse, tengo que volver a tenerla. Cuando tiene ese tipo de problemas, tenemos 2 minutos, lo que conviene es, pues, borrarla, ¿no? Entonces yo me voy aquí a esta capacidad, le voy a decir que la quiero eliminar, borramos y después buscamos el Metrics App. Ok, vamos a instalarla. First time. Ok. Más que aquí, vamos a ver si me deja. Ok, selecciono mi usuario. Tiene que ser administrador. Voy a tomar unos minutitos mientras veo si no hay ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Las dos preguntas ya fueron resueltas. Bueno, a ver si nos da tiempo de instalarlo mientras esperamos. Recordarles que no dejen de registrarse al workshop la próxima semana. Los horarios están divididos el evento está dividido en 2 días de 4 horas cada día, por la tarde y por la mañana, para que lo tengan en cuenta. Ok, entonces vamos a entrar. Aquí me va a pedir eh, ok, tengo que conectar Capacity ID. Ese nunca me acuerdo dónde está el Capacity ID. Capacity ID. Ok. Capacities, por ejemplo. Ok. Lo tengo acá.
Vamos a mi portal de administración, veo las capacidades y creo que aquí tiene que ser cualquier capacidad que esté activa como para poder tomar esa información. Capacity ID, aquí está. Bien. Tengo que afirmar. Y bueno, aquí va a demorar unos segundos. Eh, ok. Bueno, vieron un poco la experiencia de cómo es trabajar sobre o instalar la aplicación. Aquí después de unos minutos va a empezar a traer la información que viene de la base de datos de Capacity Metrics. Esta es una información que se actualiza cada 20 segundos para que lo tengan en cuenta cuando quieran eh, monitorear lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces, vamos aquí, vamos a dar un refresh y no, todavía no lo actualiza. Un poquito más. Aquí me aparecieron. Esta es una de las capacidades que más he estado utilizando. Me va a dar el detalle. Vamos a ampliar un poquito más aquí para que se pueda ver. Eh, ok. Entonces, como vieron, puedo ver temas de cómputo, almacenamiento, autoscale. En la parte de cómputo, yo diría que es las más interesantes, donde puedo ver qué es lo que tipo de actividades que se ha venido reportando. Y también ver aquí, por ejemplo, que hubo una actividad que fue realizada el 17 de mayo, o sea, el día de ayer, que requirió un pico muy alto de consumo. Entonces, si yo me paro sobre ese pico, puedo explorar a mayor detalle qué es el tipo de operaciones que se ejecutaron, eh, ver el tipo de operaciones y ver cómo es que se está consumiendo el bursting y el smoothing dentro de mi capacidad para atender esa operación que se solicitó. ¿Ok? Esto me permite entonces monitorear ese tipo de actividades, los overages que sucedieron en las últimas 10 minutos, 60 minutos o 24 horas. Eh, y aquí no es tanto problema. Eh, y aquí lo que veo que en este momento, en estos 30 segundos, fue donde se detectó un pico de consumo y poder monitorear qué fueron las actividades que se realizaron en ese momento como que me están desbordando lo que tengo alojado en mi capacidad y que me pudiera traer un problema en el futuro. ¿Ok? La parte de throttling. eh, y aquí es donde puedo ver overages y algunos eventos de sistema. Todo esto lo puedo ir explorando al nivel de lo que vaya yo requiriendo. Ok, como vemos lo que es el pausado y
el activado de la capacidad, cómo es que se viene comportando. Pues bueno, finalmente logré que funcionara, pero también ya pudieron ver cómo es que se lleva a cabo la instalación. No me queda más que agradecerles su participación en estos eventos. Déjenme regresar aquí rápidamente a la presentación. Y invitarles a que nos acompañen la próxima semana y quedamos atentos a sus preguntas que pudieran tener el próximo evento. Muchas gracias.